Televisa presenta. Pues somos el equipo 3. Sí la tiene. 3 de multimedia, en el cual vamos a hablar sobre las redes sociales y qué complica en general en todas las edades, pero en especial pues en menores, ¿no? Y le haremos a la maestra Samalia, Cristina Castillo, a un par de preguntas, las cuales pues son del tema y esperemos que nos puedan contestar con toda honestidad. Y Claro. empezamos. Bueno, para empezar de manera general, ¿usted qué piensa sobre las redes sociales? Que son muy buenas porque nos ayudan a comunicarnos, a conocer más, a tener una mayor amplitud sobre cómo se mueve el mundo, no solamente cómo nos movemos nosotros en una zona, en un país, en una ciudad, sino los diferentes entornos socioculturales del mundo, ¿no? Hasta ese punto son muy buenas. Obviamente nos dan la posibilidad de tener mediaciones en la comunicación, han favorecido esa amplitud de que podamos saber más y con más rapidez sobre lo que está sucediendo en otros lados del mundo, acortan distancias, nos hacen tener conciencia de cuáles son las investigaciones que se están generando en otras naciones, cuáles áreas de oportunidad hay a nivel laboral, de investigación, etcétera, ¿no? En esta parte son muy, muy buenas. En general, yo pienso que el hecho de que la comunicación haya avanzado a través de la tecnología es una ventaja muy grande para el desarrollo de la comunicación. ¿Sí? Por otro lado, en general también, de lo general, puedo decirles que son muy tóxicas, ¿sí? Mal administradas, mucho, muy tóxicas. ¿Sí? Tenemos una gama de información, como les decía hace un momento, muy amplia, pero desafortunadamente el hecho de que no exista una restricción en ciertas áreas para ciertas edades y que tengan esa libertad de entrada causa mucho daño. Hay información como la comunicación ha avanzado en contextos, tanto así que cuando se saca una película tiene la permisividad para quién está dirigida, ¿no? Apta para quién, apta para todo público, apta para menores, apta para adolescentes, pero desafortunadamente las redes sociales no lo son así. No hay un apto para y que tenga un candado en el cual las personas no puedan ingresar. Entonces esto ha provocado que se generen muchos problemas. ¿Sí? Son benéficas por el lado de la información, pero son muy dañinas porque esa información no tiene restricción. Gracias. ¿Considera que es una buena opción que los niños tengan acceso a las redes sociales desde muy temprana edad? ¿Y por qué? Si me preguntas en lo general, no. No, definitivamente no. Si no hay una supervisión adecuada para las redes sociales, les vas a poner un candado de qué pueden ver, qué acceso a qué tipo de información puede tener, no. Considero que no. Tenemos que tomar en cuenta las etapas de desarrollo cognitivo de los niños, ¿sí? Y la información que un niño percibe en la primera, en la segunda, en la tercera etapa de su desarrollo, según las etapas de Piaget, no es adecuado que los niños vean ciertos contenidos y las redes sociales, como lo mencioné hace un momento, están demasiado abiertas. Considero que las redes sociales no tienen una clasificación adecuada de la información que pueden ver los niños para que solamente tuviéramos acceso, como en la televisión al canal de Disney Channel o de Discovery Kids, ¿no? No tenemos ese bloqueo. Entonces considero que no es correcto. Ahora, es una edad entre los 9 y 13 que muchos niños están entrando a la pubertad, a la adolescencia, dependiendo del desarrollo del niño, todos los desarrollos son diferentes, los metabolismos son diferentes. Y los sistemas de creencias de las familias, de las culturas,
la idiosincrasia, y me disculpo por esto, pero los niveles socioculturales son muy importantes. Las clases de los niveles a los que pertenece la gente son muy importantes porque es el grado de información que llega. O sea, no lo quiero mencionar como un dejo de, ay, los de la clase baja, alta, no, pero sabemos que en México existen ahorita 6 clases sociales, ¿no? Entonces, en esta clasificación, pues sabemos que los contextos informativos no son los mismos para cada persona, o la forma, si yo entro a las redes sociales, tengo 9 años y entro igual que un niño que tiene mucho dinero, yo que tengo poquito dinero, pero no tenemos la misma información de nuestra familia y el mismo sistema de creencias, obviamente vamos a captar la información de una manera diferente. Pero en todos los contextos, a un niño de 9 a 13 años lastima su psique si no está bien dirigida la información. Muchas gracias, maestra. Pero bueno, como ya usted lo dijo hace un rato, en este momento, yo le vuelvo a preguntar, ¿cuáles son los riesgos de usar o tener redes sociales a temprana edad? Percibir la información de una manera inadecuada. Percibir la información que se emite de una manera inadecuada. La violencia, por ejemplo, un adolescente la puede ver como que, ay, es parte de la fantasía, un adolescente arriba de los 17 años. Pero, y eso, dependiendo también la cultura, dependiendo también la preparación que tenga y los sistemas de creencias, ¿no? No es lo mismo como lo capta un chico de una comunidad en la que no tiene una contaminación de violencia como la que se tiene en una gran ciudad, a como la captaría este joven, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, los riesgos es precisamente esta situación de no captar la información de una manera adecuada o recibir información que no está acorde a su edad. Ok, Estra, gracias por su opinión sobre uno de los riesgos de las redes sociales. Y bueno, anteriormente mencionó que es muy importante que se tenga como buena información para el uso de las redes sociales. Entonces, ¿cree que la comunicación que existe entre los padres y tutores con los niños influye en la manera en que ellos manejan las redes sociales? Por supuesto, por supuesto. Cuando los papás no tienen una buena comunicación con los niños entran en la información de la televisión, del radio, de las películas que tienen en su casa y de las redes sociales, ¿sí? Con una facilidad impresionante. Por ejemplo, mamá tiene el celular y con tal de entretener al niño, se lo presta y el niño entra más rápido que la propia mamá a las redes sociales y a todo YouTube, Internet, Google y ya entró creo que hasta las páginas más oscuras del mundo y uno no sabe ni cómo entró, ¿no? Y no sabe ni cómo regresar el teléfono de donde lo metió el niño, ¿sí? Entonces, cuando no hay una buena comunicación, y ahorita toco otro de los riesgos, me viene a la mente otro de los riesgos importantes, el hecho de que las redes sociales tienen apertura a que te vean otras personas. Y con la inocencia de los niños, por mucho que los prevengas, ¿sí? El niño te cree. Yo veo una linda carita como la de ustedes, ¿sí? Y tengo 9 años y me siento solo y tú me empiezas a decir que vas a ser mi amiga, que vas a ser mi amigo, yo te creo. Pero muchas veces detrás de esas caritas tiernas está alguien que es el gancho para poder secuestrar a un niño, para poder seducir su mente, para poder trastocar su virginidad mental y emocional, ¿no? Y llevarlo a caminos que obviamente no debería de tocar porque está pequeño, o que debe de tocarlos y explorarlos conforme a su edad. Entonces son riesgos de secuestro, riesgos de perversión, riesgos de malas influencias, etcétera, ¿no? Entonces los papás, los tutores, las personas responsables de esos niños deben de influir de una manera positiva, orientarlos, acompañarlos, guiarlos, explicar el por qué sí y el por qué no pueden accesar a ciertas áreas y obviamente en esta tutoría, en ese acompañamiento, medir los tiempos. Habitualmente ahora los papás, y es grave ver, incluso en los memes lo vemos, hay memes en los que nos ponen que están los niños en los juegos de las resbaladillas, en los juegos de entretenimiento de los restaurantes, en las áreas de juego, y los niños están sentados con un celular, y ya no están jugando. O vas al parque y los niños están con un celular. ¿Por qué están con un celular? Porque los papás les dan acceso a los celulares, a las tabletas, y obviamente no es el momento de estar en una comunicación en la red. Es el momento de jugar, de tener dinamismo,
de mover su cuerpo, de crear esa psicomotricidad, esa coordinación y esas relaciones interpersonales que ustedes sí vivieron, que nosotros sí vivimos y que son tan importantes, ¿sí? Muchas veces ustedes mismos se han dado cuenta que nosotros los adultos y ustedes como jóvenes estamos tan inmersos en el dispositivo o en los dispositivos por el trabajo, pero una cosa es el trabajo, pero terminamos con el trabajo y nos vamos al juego. Todos, indiscutiblemente, si ustedes revisan un dispositivo, un celular, una tableta, una computadora, tienen juegos. Los adultos tienen los juegos que les gustan, ustedes tienen los juegos que les gustan, yo tengo los juegos que me gustan, y hay un momento en que todos estamos jugando. Y la comunicación, la interacción de los niños, y sobre todo las edades que me están manejando ustedes, 9, 13 años, saliendo de la última infancia, entrando a la pubertad y algunos ya entrando a la adolescencia primaria, dependiendo, como les decía, los grados de madurez, ¿no? Pero sí, los padres son uno de los puntos medulares de esta situación. Hace unos días, en comunicación educativa con sus compañeros de quinto semestre, estábamos analizando los modelos educativos y los modelos de comunicación y teníamos un debate padre entre lo que es la comunicación, la educación, esos vasos de comunicación entre estos dos conceptos, y hablábamos precisamente de un tema importante de cómo impactaba en la educación la falta de los valores por parte de nuestra casa, ¿no? Y a mí me dio una grata sorpresa y mucha satisfacción el que sus compañeros dijeran que la educación debería de empezar por la casa, no por la escuela. La escuela es un reforzador y sí, que los maestros tienen que estar muy preparados para poder fortalecer esos valores y ser verdaderos acompañantes y facilitadores de la educación, sí. Pero sus compañeros, a mí lo que me dio gusto es que no lo dijera yo, que lo dijeran ellos. Es que maestra, la educación debe de empezar en la casa, como dice Piaget, ¿no? Los primeros conocimientos, el primer aprendizaje sensorial que tienen los niños viene con los padres, viene de la casa, lo que veo, lo que escucho, lo que siento, lo que percibo. Entonces, si no hay un buen acompañamiento por parte de los padres o tutores en el manejo de la comunicación a través de las redes, de lo que conozco, obviamente el niño no tiene límites. Ok, muchas gracias. Continuando con la misma línea, ¿cree usted que el uso de las redes sociales hasta cierto punto puede llegar a afectar la salud mental? Sí. Sí, totalmente. Yo tengo pacientes aquí, adultos que no son niños, y están afectados mentalmente por la contaminación de las redes. O sea, son obsesivos, viven de las redes, y la red no les dice una cosa que ellos consideran asertiva, no lo hacen, ¿sí? Lo que les dicen, el like, que les dan el like, si no les dan like, casi están sufriendo, por supuesto. Causa trastornos de estrés, de ansiedad, porque a Gaby le dieron más like que a mí. Oh Dios, estoy fea, nadie me quiere, todos me odian. Entonces causa problemas de autoestima, de depresión. A Gaby sí la felicitaron el día de su cumpleaños y fueron como 70, y a mí solo 10. O sea, ese tipo de situaciones, el ver tanta información fitness, todo el mundo quiere estar delgado, ¿sí? O sea, hay un impacto brutal en la música, en la moda, en cómo necesitamos estar, cómo según las redes dicen que debemos estar, ¿no? Y esta relación de que si no me diste like y que si ya vi que ella ya se tituló, yo no, y mira ella qué bonita se ve, yo me voy a ver bien fea el día que me titule. Bueno, en Emil, ¿no? ¿Sí? Entonces sí causa un daño. Y más si no lo sabes manejar. Si estás muy solo en casa y tú estás esperando que alguien te conteste en la red y no tienes con quién hablar, terminas hablando con cualquier gente y te dicen N mil cosas que no deberías ni siquiera de escuchar, ¿no? Así como lo es como los dijo de la salud mental, ¿usted qué considera que a su vez el uso de las redes sociales también puede generar o afectar los trastornos alimenticios? Sí. Imagínate con ese grado de estrés, de ansiedad que causa el ver, ¿sí? Que tú con la pandemia subiste de peso, ¿sí? Y de repente pones, nada más, cosa de que llegues al Face y lo primero que te marcan es, control de no sé qué,
el reto fitness, o estás viendo a X compañero que se está retratando y está en el gym y está así con los musculotes y dices tú, no, pues mis bracitos engordé en pandemia, y el otro está así bien guapote, ¿no? Bien trabado de músculos. Y viene Samaria y ve la red y quiere ver, no importa, pues subí de peso, es pandemia, es demasiado tiempo sedentaria, trabaja y de repente voy viendo a la compañera que sí tuvo tiempo y se puso súper guau, ¿no? Sí causó un trauma. Entonces todo mundo, si no estás bien parado en ti, en tu autoestima, empiezas a dejar de comer o a tomar el tratamiento, o resulta que sale una línea completísima. Cada rato te sale una nutrióloga, un nutriólogo, un coach que te va a bajar de peso, etcétera, etcétera. Entonces sí se afecta y causa trastornos alimenticios. Además, te metes a Instagram y te aparece un platillo sano. Te metes a Face y de repente aparece una página completa de platillos sanos. Y de repente te aparecen los taquitos, ¿no? Y ya no sabes si pelear en los taquitos o el alimento sano. Y de repente te metes a Twitter y sale el chef Oropesa con todas sus dietas sanas, ¿no? Y que son 50 veganos contra un taquito, ¿no? Claro que causa trastornos de ansiedad muy grandes, y de autoestima, porque mucha gente quiere verse como los modelos que salen en las redes, ¿no? Bueno, ahora cambiando un poquito de tema, pero pues, con respecto al otro, claro, ¿conoce a alguien que haya sido víctima del mal uso de las redes sociales? Sí. Como terapeuta he tenido muchos casos en el consultorio, como maestra también en el salón de clases, papás que van desesperados, por favor maestra ayúdeme, mi hija o mi hijo no se despegan de las redes sociales y tengo terror ciego porque va a ir a una cita de alguien que conoció en la red, ¿no? Sí, claro que sí, secuestros también por mal uso de las redes sociales, sí. Como lo acabas de decir, trastornos alimenticios, obsesión por querer ir al gym, por no saber qué comer, claro que sí. ¿Sí? Engaños en los que han pensado, por ejemplo, fíjate, uno de los casos más comunes que me toca vivir en adolescentes y en jóvenes de la edad de ustedes es que alguien se siente solo en la casa porque estamos ahorita ya 2 años de pandemia y conocieron gente de otro país a través de las redes y tienen súper amigos en las redes, etcétera, y son igualitos de depresivos que el que está de este lado, ¿no? Que ustedes, ¿no? Entonces vinculan sus depresiones, sus tragedias, ¿sí? Y entonces se vuelven más depresivos. Y cuando nos damos cuenta, el que está del otro lado es una persona que ya estuvo hasta en tratamiento psiquiátrico y que está mucho más afectada y lo que está haciendo es afectarte, ¿no? Sí conozco mucha gente. Incluso el hecho de que te digan, no, es que róbale a tu mamá, empieza con un cuartito de diazepam o media tableta, vas a ver que no se siente nada. El enseñarte hábitos de ingestión de pastillas o ciertas sustancias para que según duermas, que te calmes del estrés que te causa el estar solo, que tus papás no te quieren y que no sé qué, sí. Muchos jóvenes. Y adultos también, ¿no? Que terminan una separación, por ejemplo, una relación de matrimonio y de repente encontraron a alguien de gancho y se enganchan hasta con un jovencito, señoras que se han enganchado con un jovencito o hombres que se han enganchado con una chavita y al rato hasta los demandan por acoso sexual, ¿no? Y todo es para sacarles dinero, ¿no? ¿Sí? Y abusan de la soledad de esas personas. Gracias, maestra. Y justamente como usted menciona que pues ha tenido como todo tipo de casos, justamente por el mal uso o bueno, no el mal uso, pero que han sido víctimas de las redes sociales, desde el punto de vista profesional de usted, ¿cómo es una buena manera de apoyar, bueno, o de ayudar a estas víctimas de las redes sociales? Hay muchas formas de poder guiar. Si empezamos con una de las preguntas que me acaban de hacer, de si los papás son importantes en la vida de los jóvenes o de los niños para el uso de las redes sociales, creo que debemos empezar por casa. El hecho de poderle decir a los niños, no soltarle un dispositivo a una criatura tan pequeña. Sí es necesario que los niños conozcan la tecnología porque el mundo de la tecnología no se va a detener, al contrario, va en una evolución constante y nosotros tenemos que caminar con ello, pero con un buen manejo de esa tecnología, ¿sí? Hay una parte positiva, pero también hay muchas partes negativas.
Para empezar, el acompañamiento de los padres, la administración adecuada de estos dispositivos, los tiempos, la supervisión de los programas. Por ahí empieza todo esto. Si mamá y papá trabajan, porque ahora tenemos que trabajar, pues sí, por supuesto, pero tienes una nana, tienes una niñera, tienes un tutor, tienes alguien que lo acompañe. El no permitir el mal manejo o el uso indiscriminado de las redes, ¿sí? El cómo usarlas, el qué ver, desde ahí empieza la salud mental para los niños en el manejo de los dispositivos, ¿sí? Y obviamente de las redes y de información que ven. Por otro lado, si tú ya detectaste que un niño, que un joven, que un chiquito o una señorita, un joven ya tienen problemas de adicción a las redes sociales, pues un buen manejo terapéutico, ¿sí? Una asistencia psicológica, un acompañamiento para el reconocimiento de esto, creando nuevas actividades. Es una ayuda muy valiosa para poder rescatar esta situación. Se convierte en una adicción, ¿sí? Entonces, como toda adicción, está un hábito que se convierte en adicción, quiere decir que está llenando un vacío, una carencia. Buscar cuál es la carencia que está llenando el dispositivo, ¿sí? Tener nuevas actividades, otras actividades que distraigan tu mente, tu actividad física y que puedas quitarte del riesgo de perderte en ese enganche con las redes o con los dispositivos. Ok, maestra, muchas gracias. Y bueno, continuando, ¿considera que el paso del tiempo las redes sociales se han vuelto más peligrosas por ya no solo enfocarse en el de entretenimiento y por qué? Mira, desde los últimos noticias que se han tenido, por ejemplo, la noticia de Face, de esta trabajadora de Face, socia de Face, que deja el trabajo y que da una apertura tan grande a lo que sucede realmente dentro de esta red tan importante de comunicación. Podemos considerar, ustedes son estudiantes de comunicaciones, saben que dentro de todo lo que se promueve, hay un subliminal, hay un mensaje posterior, un mensaje atrás, ¿sí? Lo que nosotros vemos en una imagen nos dice algo más de la persona. La pared blanca de Pamela a mí me dice algo. El fondo en el que está trabajando es el fondo en el que acostumbra estudiar, ¿sí? Entonces, el contexto que rodea a las personas o que rodea una noticia, los colores que se utilizan, la música tienen un impacto, ¿sí? Entonces la peligrosidad de las noticias que tenemos, por supuesto, o de la información que tenemos, pues sí, porque ataca una parte inconsciente de la psique de las personas, ¿sí? Una cosa es lo que yo puedo ver cuando estoy platicando contigo, pero si yo soy una persona que estoy preparada para agredir niños, pues obviamente voy a tener todo un fondo estratégico para que tú me creas, ¿no? Pero la gente no lo sabe. Entonces hay subliminales que no alcanzan a percibir. Simplemente el hecho de la publicidad que tenemos dentro de las grandes marcas, sabemos que tiene publicidades subliminales y grandes psicólogos trabajando para cómo impactar en el público. Eso lo sabemos desde todo el tiempo. Ahora imagínense ustedes en una red que queremos mandar una noticia, ¿cómo te enganchan para que te compres un producto? No, tú estás interesado en esta dieta, ahorita yo te la doy, ya te metiste en la noticia y le sigues y hasta el número de WhatsApp das y ya cuando ya los tienes encima de ti, ¿sí? Claro que son peligrosas, cada vez más peligrosas. Y no nada más se engancha a alguien que carece del conocimiento como los niños o como los adolescentes. Hay adultos que tienen toda la preparación del mundo y llegan a caer. Por ejemplo, estos juegos de gánate un dinero y de repente te mandan por el Face, eres ganador de no sé qué, pues yo cuando concursé, ¿no? ¿Sí? Pues yo cuando me inscribí a un juego o a una rifa o algo así, entonces mucha gente sí se engancha en ese tipo de situaciones y obviamente cae. Sí se han vuelto más peligrosas cada vez las redes sociales. Y estamos en una época de desensibilización, de deshumanización, que tenemos que tener mucho cuidado con esos valores. Y exactamente tener cuidado con lo que dicen las redes. Yo no digo que todo sea malo, ¿sí?
No todo es malo porque nos sirve como comunicación, favorece la compra y venta, favorece el que tú te presentes como profesionista, como profesional y tú te vendas tu imagen, vendas tus productos, conozcas nuevas personas. No todas las personas son malas, pero sí se han vuelto una zona de riesgo cuando no se manejan con inteligencia y con madurez. Bueno, y continuando con la última pregunta para finalizar, maestra, ¿qué recomendaciones daría para poder hacer un uso seguro y responsable de lo que son las redes sociales? Esa sí es una pregunta difícil. Imagínate tú que la gente hiciera caso y yo te dijera a ti, por ejemplo, Johan, que yo te dijera, por favor, Johan, duérmete a las 9 de la noche y por favor a las 8 suelta el celular, por favor. Te estoy dando una recomendación. Necesitas recuperar tu sueño y necesito que dejes de comunicarte a través de las redes y descanses ya de los dispositivos a partir de las 9 de la noche. ¿Qué me contestarías? Que podría ser. O me dirías la maestra, ajá, sí maestra, la maestra está bien chiflisdifis, ¿no? ¿Sí? Y van a dar las 11, las 12, la 1, las 2, las 3 y te vas a comunicar o vas a estar jugando con tu dispositivo. ¿Sí? Una de las recomendaciones es el uso medido, que la gente aprenda el uso medido de las redes. A lo mejor juegas un ratito, juega 1 hora, 2 horas, platica con tus amigos en un momento en el que digas tú, pues es la hora de estar con mis amigos, pero no cuando estás en el baño, en la regadera, en la mañana, en la noche, en la tarde, en la cama, en el desayuno, en la comida, ¿sí? Si lo llevamos a un contexto real de vida, ¿sí? Cuando estás en tu casa, estás con tu familia. Sales de la puerta de tu casa y estás con tus amigos y entonces te comunicas con tus amigos. Vas a la escuela y te comunicas con la escuela, pero estás en la clase y estás hablando con los amigos de la calle y con los de la escuela completos y los mismos del salón, ¿sí? Estamos en la calle y estamos hablando con los de la escuela. Estamos en la casa y en el comedor y estamos hablando con todo el mundo. Y a veces no estamos hablando con nadie y estamos metidos en las redes. Esa educación, esos límites que necesitamos aprender a ponernos todos, no nada más ustedes, ¿sí? Y eso lo dejo claro, porque los adultos hacemos lo mismo y más ahorita con la pandemia. Sí, personas que trabajamos mucho, tenemos una barbaridad, ¿sí? Y ya no saben ni a quién le contestaste ni a quién no, y qué estás checando y qué no estás checando, ¿sí? Y es una barbaridad que de repente agarras y abres el dispositivo y ¡fum! ¿Sí? Entonces, una es el uso medido, aprender, reeducarnos nosotros, revalorarnos. Hay una parte importante que ustedes vieron también en la escuela y que llamamos inteligencia emocional, ¿verdad? La inteligencia emocional dice que el primer pilar de ejercer una gestión adecuada de nuestras emociones es el autoconocimiento. Si yo me conozco y sé cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, y sé que una de mis debilidades es estar muy enganchado en las redes sociales, necesito trabajar esa debilidad como un área de oportunidad. Cuando yo mismo me reeduco, me rediseño en el uso adecuado, no quiero que te desprendas de las redes, ni de tus juegos, ni de las series, ¿no? ¿Sí? Porque así como ustedes tienen canales especiales para sus redes, Netflix, etcétera, igual nosotros, ¿sí? Hay quienes nos gustan, nos encantan las series románticas coreanas y tenemos Vicky, ¿no? Entonces a veces dan las 3 de la mañana y estás llorando con el Goblin ahí, ¿no? ¿Sí? Porque la serie está bien padre, ¿no? Sí, bien dramática, sí, bien romántica. Y es de la edad de ustedes, ¿sí? Entonces, obviamente es válido, pero ¿cuál es el rediseño de los tiempos? Por un lado, cuando eres un joven. Cuando eres más pequeño, ¿sí? La dirección adecuada de los padres, el uso adecuado y orientación en los sistemas educativos por parte de los maestros, también reforzar esta parte. ¿En qué momento usamos el dispositivo y en qué momento podemos descansar de él? ¿Sí? ¿En qué momento lo usamos para comunicarnos con los maestros, con los alumnos, con los grupos de estudio? ¿Sí? ¿Y en qué momento descansamos también de él y convivimos en vivo, ¿no? Y esperemos que esta situación de la pandemia termine pronto y podamos tener mayores áreas de convivencia presencial. Pero creo que la reeducación y, bueno, otra manera en la que ustedes podrían
a partir de esto que están haciendo, sugerir pues algunas pláticas como esta, a través de estas entrevistas tan importantes que están haciendo, de poder redireccionar el uso adecuado de las redes, ¿no? Que no es dejarlas, es manejarlas con inteligencia. Y más que con inteligencia cognitiva, con inteligencia emocional. Pues queremos agradecerle su tiempo, maestra. Gracias por sus respuestas. La verdad es que son muy buenas. Gracias por sus recomendaciones y pues de nuevo agradecerle por su tiempo. Y ya Gracias a ustedes por la invitación. Un placer.